Justo Gracias. son 8:50 de la mañana. Es momento de comenzar nuestra mesa número 9, esta mesa temática que está centrada y también en las oportunidades que tienen que ver con la investigación aplicada en esta misma área. Y para ello vamos a moderar tres miembros de la Academia de Ingeniería. Como ya escucharon, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, la queremos muchísimo, esta primera ingeniera que ingresa a la Academia desde Guadalajara. Ella, como ingeniera en computación y maestra en administración, además doctora en gestión de la educación, pues es experta en el área de incorporación de tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y también en programas de inclusión social. Se ha destacado en esta Universidad de Guadalajara como directora del Centro de Cómputo de Alto Rendimiento, como directora de tecnologías del Sistema de Universidad Virtual y como coordinadora general de planeación y desarrollo institucional, además de coordinadora general administrativa. Estamos también acompañando esta mesa el ingeniero José Antonio Ramírez Vidal. ¿Estás por ahí, José Antonio? Parece que a José Antonio Ramírez Vidal todavía no le abren su video y su micrófono. Si nos apoya, por favor, el equipo técnico. Pero mientras tanto, yo les voy platicando que... Una disculpa, doctor, el ingeniero José Antonio no se encuentra en línea. Muy bien, parece que entonces entró a una sala distinta, porque él me decía que estaba ya ahí desde hace un ratito. Pero no importa, comencemos. Les platico que José Antonio es nuestro secretario del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación en Ingeniería. Y él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, es maestro en sistemas por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene estudios de alta dirección de empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y para muchos de nosotros lo reconocemos como quien coordinara en forma general la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es CUDI, sobre todo en la comisión que le correspondió la implantación de la red académica de alta velocidad entre las instituciones de educación superior en México. Ahorita resolvemos que pueda entrar, pero vamos a comenzar esta moderación dándole la palabra a la doctora Carmen. Adelante, Carmen. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, es un gusto poder presentar al primer panelista de esta mesa que acaba de comentar, la doctora Marina. Y bueno, para mí no solamente es un gusto profesional, sino que es un gusto personal, porque es mi jefe. En este sentido, yo quisiera mencionar que el doctor Luciano Concheiro Borges es licenciado en Economía por la UNAM, es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM, y también es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM. Es especialista en economía política y economía agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Es profesor distinguido de la UAM y es profesor investigador de la unidad Xochimilco de dicha universidad por 40 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Creo que lo más relevante que podríamos destacar es que nos enorgullece que un académico de este prestigio sea el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Es un impulsor de la interculturalidad y de todo el proceso solidario entre las universidades, la responsabilidad social que tenemos las universidades. Así que, sin más, dejo en el uso de la voz al doctor Luciano Concheiro, quien enriquecerá el punto de vista de las y los ingenieros de esta academia con esta visión social que debemos tener también. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Es un gusto presentarle. Muchísimas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes.
Marina Vicario Solórzano, coordinadora del programa multidisciplinario de educación e investigación en ingeniería, Lidia Camacho Camacho, coordinadora general de Aprende, bueno, de @Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública, Berta Saldívar, directora de Tecnologías para la Educación del Tecnológico de Monterrey, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, que me acaba amablemente de presentar, Aristarco Cortés Martín, director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Ibero Puebla, y José Antonio Ramírez Vidal, secretario del Programa Multidisciplinario de Educación e Investigación en Ingeniería. Como vemos, una verdadera revolución en el tema de género. Esto nos da muchísimo gusto. Agradezco de nueva cuenta la presentación tan amable que hizo Carmen de mí. Sin embargo, como habrán visto, no todos somos perfectos. Entonces tenemos, el mío es ser economista, y entonces ya se podrán dar cuenta de quizá por dónde pueda ir, a pesar del parentesco que tengo ahí con algunos ingenieros. Básicamente me muevo en el área de las ciencias sociales, pero también con un fuerte interés en lo que significa hoy el peso de las ingenierías en las políticas públicas. Estoy no solamente agradecido por esta invitación de la Academia de Ingeniería de México, sino por el reto que incluye el título de la conferencia, que es la relación entre las ingenierías y las políticas públicas. Yo creo que esta maravillosa asociación propuesta es fundamental, representa un desafío no solamente en términos teóricos, sino también epistémicos, podríamos decir, hasta conceptuales, en el marco que actualmente vivimos en nuestro país de transformaciones profundas. Yo quisiera nada más enunciar que por política pública no entiendo la política gubernamental. Digo, ha sido un error común entender que lo público es lo gubernamental, cuando lo público precisamente es la relación entre lo gubernamental y el espacio de la sociedad civil, la construcción común, básicamente para transformar la realidad. Dicho esto, la perspectiva básica de bienestar en las políticas públicas es parte fundamental en la formación profesional de las ingenieras y de los ingenieros, en su práctica profesional y en sus formas de organización que se manifiestan en una particular perspectiva del desarrollo de nuestro país. Desde una visión de Estado, a partir de la Revolución Mexicana, esto es muy singular, y sobre todo de su culminación en el periodo cardenista, se hicieron confluir políticas económicas y educativas en el proceso de industrialización del país. Esto es la planificación, el despliegue de toda una visión de Estado tomó forma en las ingenierías, podríamos decir, en términos muy particulares, fundamentales para nuestro país. Por ello fue fundamental la incorporación de la Escuela de Ingeniería a la UNAM en la década de 1920 y la creación del Instituto Politécnico Nacional en la década de los 30 del siglo pasado. Esto favoreció un impresionante despliegue profesional de la ingeniería mexicana durante todo el siglo XX. Esto se va a ver modificado, como ya presentaré algunas cifras más adelante, con la creación, digamos, de los institutos tecnológicos que posteriormente van a derivar en el Tecnológico Nacional de México. Y adelanto este dato que es fundamental, donde poco menos, el 33.1% de las ingenieras e ingenieros son formadas en el TEC-NM.
entonces en el Tecnológico Nacional de México. Esto acabará modificando una tendencia muy sólida, fundamental de las ingenierías, que más o menos ocupan, también adelanto este dato, 1 de cada 5 el profesional y también a nivel de la educación de posgrados, se concentra en las ingenierías. Esto nos da una proporción general, nos permite contextualizar lo que voy a decir. Esto, digamos, estas tendencias marcarán un rasgo esencial de todo un siglo, donde el surgimiento de las primeras asociaciones de ingenieros ayudará a consolidar los grandes y rápidos, trepidantes, podríamos decir, cambios en la formación de profesionistas y particularmente de ingenieras e ingenieros en el país con el uso tecnológico del conocimiento. Creo que esto contribuyó al despliegue de múltiples obras públicas de enorme importancia, así como la construcción de grandes espacios, ciudad satélite, ciudad universitaria, y podríamos hablar también de las grandes obras hidráulicas, del desarrollo económico en el conjunto del país. Esto podríamos plantearlo así. Destaca la aportación particularmente que tienen las ingenierías en el desarrollo de la educación superior en México, porque surgen a partir y son las promotoras de la defensa de una educación pública, social, gratuita, con un profundo sentido de futuro, en donde la educación no debía ajustarse simple y llanamente a la realidad económica y social, sino que debería buscar su transformación. Me atrevo a decir entonces que las ingenierías, con su espíritu, con la forma en la cual de aplicación del conocimiento, representan también un impulso en una visión general de lo que la educación debería ser. Destacan aquí figuras como la de Javier Barros Sierra, especialista en mecánica de suelos, que impulsó una reforma universitaria central a partir de la creación de grupos interdisciplinarios en diversas escuelas y facultades, encaminada a atender los problemas, digamos, que se derivaron del movimiento estudiantil de 1968. Creo que todos sabemos el gran papel que tuvo Javier Barros Sierra precisamente en este movimiento, porque supo separar muy bien cuál era su obligación como funcionario, que era al lado del movimiento estudiantil y en contra de la represión. Barros Sierra estableció también que los estudiantes del bachillerato de la UNAM pudieran entrar a las escuelas y facultades y suprimió las restricciones en el número de estudiantes inscritos en el bachillerato en aquel tiempo, en las licenciaturas y el posgrado, dando pie a lo que serían las siguientes décadas un crecimiento exponencial de la educación superior en nuestro país. Pero destaca especialmente el papel en el cual la UNAM, a partir de los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado, el despliegue general que tuvo, la gran asimilación, el gran despegue que tendría la educación superior en México. También hay que destacar con otro Javier, Jiménez Espriu, por ejemplo, la creación de la UAM y el impulso del Instituto de Ingeniería por parte de todos estos insignes ingenieros, que trajo consigo una visión para el conjunto del país fundamental. El papel y el peso del Instituto de Ingeniería de en la UNAM es algo que destaca y le dio otro carácter a la universidad al establecer una intervención directa en los grandes proyectos de desarrollo a nivel nacional. Entonces, en este sentido, no se trataba solamente de cubrir al mercado, sino de construir un sentido, un mercado especial
que le dará un papel fundamental a las ingenierías, pero también al conjunto de la educación superior bañada con estos principios y estas perspectivas que se fueron desplegando. El gremio de las ingenieras y de los ingenieros construyó una sinergia entre el despliegue del campo profesional con planteamientos concretos en la transformación de las pedagogías, de las formas muy particulares de enseñanza, de la vinculación, de los sistemas duales y de toda una serie de elementos que hoy mismo siguen desarrollándose en otros sentidos también muy importantes. Estos aspectos, el que la educación superior se plantea para todas y todos y que debería estar vinculada a la educación, al desarrollo y hoy día con bienestar y sostenible, desde un derecho humano a la educación, fue introducido fundamentalmente en el artículo 3º de nuestra Constitución y permite una perspectiva que no solamente es incluyente, sino también, y este puede ser un juego de palabras, instituyente. Esto es, hoy, preocuparnos por un desarrollo a nivel territorial desde la diversidad y en una perspectiva de compromiso social hace que la educación de nueva cuenta esté situada en una perspectiva instituyente, constructora de sujetos transformadores de nuestro país. Yo estoy seguro que las ingenieras e ingenieros se encuentran en esta perspectiva. El derecho humano a la educación se ha asociado principalmente a la idea de ampliar la cobertura, pero yo tendría que decir que esta forma en la cual creció, y podemos decir exponencialmente, sin embargo, fue generando un proceso de polarización en nuestro país, una geografía, como hemos ido denominándola, de las desigualdades. Esta geografía se muestra, por ejemplo, en que 18 estados, 18 entidades federativas, para ser incluyente con la Ciudad de México, estas 18 entidades federativas están por debajo de la media nacional. O sea, la distribución, una distribución que lleva a la concentración en unos cuantos estados y las distancias se han ido acrecentando. En tanto, en Oaxaca estaba 5.5 puntos por debajo de la media nacional en el año 2000-2001. Para el ciclo 2018-19 había crecido por 3 hasta 18.3. Pero si lo vemos para Chiapas, se dobló de menos 8.5 con respecto a la media a 16.7. Lo peor está en Guerrero, que solo tenía 1.5 puntos por debajo de la media nacional en la década, a principios de siglo, y hoy tiene casi 16 puntos por debajo de la media. ¿Esto qué queremos decir? Y ahí se encuentran Michoacán, Tlaxcala, Quintana Roo o estados como Guanajuato, Durango, que podríamos verlos en otra perspectiva y sin embargo, como es en el caso de Guanajuato, se ha mantenido con más de 8 puntos por debajo de la media nacional. En este universo de desigualdades hay grupos aún más desfavorecidos, podríamos decir en términos de los indígenas y de las mujeres indígenas, mucho peor. Las mujeres indígenas tienen 73% menos probabilidades de ingresar a la educación superior. Asimismo, por ejemplo, la probabilidad de ingresar a una de nuestras instituciones es 23% menor para el caso de los jóvenes o 50% para las mujeres indígenas o afrodescendientes. Tal vez el dato más, contundente que habla de cómo se concentra la formación en México es que de los 2.463 municipios con los cuales cuenta nuestro país,
solo 773, sí, esto es el 31%, cuenta con una institución de educación superior. Esto nos habla de una tremenda concentración. Si nos vamos a los 5 estados, si nos vamos a las ciudades, la concentración geográfica sigue creciendo. A pesar de otros sistemas educativos como las universidades politécnicas y tecnológicas y el Tecnológico Nacional de México, no obstante, prevalece esta tremenda desigualdad cuando estos dos sistemas que acabo de mencionar, poderosos en las ingenierías, sin embargo, vuelven a concentrarse en ciertas ciudades, en ciertos municipios, y su tendencia, si bien fue abarcar el mayor posible el territorio nacional, no ha logrado romper con una fuerte tendencia centralizadora. Quizá algunos datos sea importante plantearlos aquí. Empezaría por los más generales. La Academia de Ingeniería de México, con todo y que hoy nos honran y además son muy destacadas hoy en la dirección de este evento, 4.3% de sus miembros, solo el 4.3% son mujeres, es decir, 40 académicas están activas. Asimismo, en la Academia Mexicana de Ciencias, hasta febrero de 2020 de este año, perdón, en este año, 721 miembros eran mujeres y 2.169 hombres, abarcando el conjunto de lo que significaría la construcción de la meritocracia, perdón, me autogoleo, pero de la meritocracia en este país. Esto es muy significativo porque también construye toda una imagen. Hoy en la mañanera nuestro presidente, particularmente nuestra secretaria de Gobernación, fue muy explícita ella, contundente en lo que significa el agravio, pero además la violencia ejercida contra las mujeres. Ya no hablaríamos de esto en nuestras instituciones, particularmente en las ingenierías, lo que hace de esto un verdadero problema social. Hay que decir que es en las instituciones de educación superior donde hemos sufrido un incremento, ¿sí?, desgarrador de la violencia de género. Esto nos debe llamar la atención porque avanzamos en una mayor presencia de las mujeres en las instituciones, en la correlación con la estructura de poder que se da. La violencia de género es uno de quizá de nuestros elementos, yo me atrevería a decir, un cáncer terrible en términos sociales. Estamos hablando que del universo de 1.210 instituciones de educación superior, que en total cuentan con 5.085 programas académicos para ingeniería mecánica, eléctrica, civil, química, ciencias computacionales, telecomunicaciones, entre otras, cuentan con una matrícula de 1.025.654 estudiantes. Esto es, 1 de cada 5 estudiantes en la educación superior se encuentra en el campo de las ingenierías, en el campo amplio de las ingenierías, porque ya sabemos que dentro de los ingenieros hay unos más ingenieros que otros, ¿verdad? Entonces, en esta dinámica se refuerzan y se cierran en sus disciplinas también, como también lo hacemos en otros campos. No es excluyente ninguno de los campos, creo yo, del conocimiento. Actualmente tenemos registrados 991.177 estudiantes en programas de ingeniería de nivel profesional, en licenciatura y TCUs, y 19.487 en posgrados. Esto representa 21.8% de la matrícula de estudios profesionales y 5.1% de la de posgrado del país. Esto llama la atención porque los posgrados han tenido, estos últimos, una fuerte tendencia hacia la profesionalización muy fuerte. O sea, tenemos más que nunca doctores
que son abogados, doctores que son contadores, doctores que son economistas, etcétera. Pero hoy la proporción de los ingenieros a nivel posgrado es muy débil con respecto a la, digamos, integración general de los posgrados. Por otra parte, digamos, son 821,000, voy a cerrar las cifras para no hablar tanto, que están inscritos en las instituciones de educación superior públicas. Esto es el 80.5%. Aquí hay que decir, entonces, las ingenierías son más públicas que el conjunto de la educación superior, donde la proporción está llegando al 34% de presencia de las carreras en las instituciones privadas. La mayor contribución de la formación de los ingenieros en México la realiza el Tecnológico Nacional de México con 334,000 estudiantes, las públicas estatales con 194,000 en términos cerrados, las universidades tecnológicas y politécnicas 156,500 y las universidades públicas federales 104,400. Las IES particulares solo 189,000 dentro de las ingenierías. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una fuerte también concentración de las ingenierías, lo que puede potenciar el despliegue dentro de ciertos subsistemas, pero también una relativa deformación de lo que significaría si viéramos la lista de en cuáles ingenierías se encuentra concentrada la mayor población de estudiantes. En la industrial, el 25%, en la electrónica, automatización y aplicación de mecánica eléctrica, 19%, en arquitectura y urbanismo, y ahí ya me estoy metiendo en terrenos de cómo los consideramos, 12%, en construcción e ingeniería civil, 8.8%, y puedo seguirme, pero después empieza a disminuir y la lista se hace. Esto es la diversificación, la construcción de nuevos campos dentro de la ingeniería, sigue marcada por el elemento disciplinar que también nos acaba determinando. Entonces, en esta perspectiva, sube un poco a la hora de los egresados, porque es el 22% de las ingenierías. Podemos hablar de un poquito más de eficiencia terminal dentro de las ingenierías. Ahora bien, yo quisiera pasar para cerrar rápidamente a otros aspectos que tendrían que ver directamente con el sentido de la inclusión. Hemos hablado de lo de género, pero yo diría el tema de los discapacitados, el tema de los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres en general y otros sectores marginados de México se encuentran particularmente excluidos si nosotros observamos de cuáles deciles de la población se encuentran en las ingenierías. O sea, las ingenierías, por sus condiciones, tienen un ingrediente, podríamos decir así, de exclusión sin querer queriendo. Es obvio esto, pero tiene que ver entonces con distintos elementos, con el manejo de la conferencia que yo oía hace un rato de matemáticas aplicadas, de la exclusión social con respecto al manejo precisamente de las matemáticas, de las ciencias en general. Entonces, en este sentido, hoy incluir el elemento de la diversidad, el planteamiento central que ya a principios de siglo Evaldo Lodi plantaba en Innova Ingeniería, que decía que un ingeniero debe convivir en comunidades diversas, en donde habrá de resolver problemas cotidianos y específicos, tendrá capacidad para comunicar y trabajar en equipos multidisciplinarios y conciencia de las implicaciones sociales, ecológicas, éticas que los proyectos de ingeniería conllevan. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy las ingenierías, más que nunca, deben atender a la diversidad.
y y lo digo directamente, o a las discapacidades o a las perspectivas que abrirían efectivamente una construcción de un sentido distinto de vida, donde la diversidad sea uno de nuestros elementos que nos componga y no que nos homogeneice el mejor camino. Podríamos hablar entonces en esa perspectiva del diálogo de saberes, de la construcción intercultural, pero yo quisiera resumir que las ingenieras y los ingenieros en los distintos campos profesionales hoy abiertos y en una estrategia de reactivación económica a partir de economía social y solidaria, pero fundamentalmente ubicada en una perspectiva de la ampliación del mercado nacional, de lo que hoy el propio tratado, el nuevo tratado de libre comercio nos obliga, esto es, a un encadenamiento hacia el interior y el paso de esta figura, a veces no me gusta mucho, pero bueno, dice bastante que es pasar de las manufacturas a la mentefactura, o sea, todo esto que significaría la gran revolución en términos tecnológicos y de la innovación, el papel entonces de la ingeniería hoy día para el despliegue de una posibilidad de país distinto es fundamental a partir de este fortalecimiento del mercado nacional en una perspectiva global. Por favor, somos parte de este gran mundo y el enfoque principal, nos permitimos planteárselos, es en un enfoque territorial. Hemos tenido un gran éxito en algunos programas donde han sido las ingenierías los que nos han impulsado esta relación en Sembrando Vida, en el Tren Maya. Acabamos de firmar para el transísmico, especialmente con el Tecnológico Nacional de México, las universidades politécnicas y tecnológicas. Vamos a integrar 6 nuevas instituciones o unidades en el Istmo de Tehuantepec. O sea, se nos plantea todo esto en un marco de la pandemia, que parece que llegó para quedarse, que hay que asumirlo, y que en esta nos plantea una muy otra civilización, entonces, donde nos permita que la ruptura con nuestras inercias, hay que reconocerlo, ¿no? Las disciplinas son fundamentales para construir y después son las que establecen las peores de las inercias para evitar que los cambios sobrevengan. Entonces tenemos que ser conscientes, nuestras academias, nuestras instituciones, formas de organización, para hoy romper con ello, además de elementos culturales que ya he mencionado aquí y que no me voy a cansar de referirlos, como el machismo, esa racionalidad patriarcal que ha penetrado todas las currículas universitarias y que hoy debe de ser motivo de cambio explícito, modificar entonces nuestros perfiles de ingreso y egreso, e incorporar de manera transversal una currícula universitaria que abarque los elementos que acabo de mencionar, encontrar un eje transversal donde la igualdad de género sea un elemento sustantivo, resignificar los valores, creencias y prácticas para los perfiles de egreso y de participación y despliegue en el campo profesional de otra visión radicalmente distinta que equiparaba, digamos, a la ingeniería como un autómata y hoy más que nunca está socializada afectivamente, la tenemos cerca, la necesitamos cerca. Yo quiero con esto terminar y mandarles a todas y todos un muy fuerte abrazo. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, estimado doctor Francisco Luciano Concheiro Borges. Apreciamos en todo lo que vale la perspectiva desde la Secretaría de Educación Pública para lo que se refiere a los ingenieros, las y los ingenieros, en esta formación que todos requerimos. Tengo ahora el gusto de presentar a la doctora Lidia Camacho Camacho. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora de la Fonoteca Nacional
institución encargada de preservar el patrimonio sonoro de México, pionera en la creación de estrategias para difundir la cultura digital en pro de una democratización de la cultura y creadora de espacios internacionales de reflexión y crítica sobre medios audiovisuales de comunicación. Ha dirigido Radio Educación, la Fonoteca Nacional, el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ella nos presentará los elementos de la educación e investigación en ingeniería desde la perspectiva de la agenda digital educativa. Adelante, por favor, doctora Lidia. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros y que este panel se encuentre con la equidad de género que mencionaba precisamente el doctor Luciano, ¿no? Así que si colocamos, por favor, la presentación de la doctora Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Saludo a todas y a todos con mucho afecto y agradezco, por supuesto, la invitación a este Congreso Internacional de Ingeniería y Política Pública 2020. Saludo de manera especial también a nuestro subsecretario de Educación Superior, que efectivamente pues me da pie para arrancar con esta propuesta que les traemos, que es la Agenda Digital Educativa, en esa diversidad que él comenta de la importancia que juegan los ingenieros en este contexto de las políticas públicas y de qué manera esos porcentajes de los cuales él mencionaba, algunos están y quizás en menor medida trabajando precisamente en los temas que tienen que ver pues con todo el mundo de la transformación digital que ahora pues nos ha llegado de manera impositiva y que nos ha permitido pues hacer una transformación de la educación presencial a una educación más a distancia. Bueno, la idea es, por supuesto, presentarles aquí a ustedes qué ha venido haciendo la Secretaría de Educación Pública y cómo hemos ido avanzando con esta propuesta de Agenda Digital Educativa que se entregó a principios de enero a la Cámara de Diputados y Senadores y que deriva del mandato de ley de la Ley General de Educación, en donde se especifica en el artículo 11, capítulos 84, 85, 86, que tendrá que derivar una agenda digital educativa. Entonces, yo con esto, pues les voy a dar un antecedente, un marco conceptual de la agenda digital educativa, del contexto iberoamericano también, que nos parece muy importante, de los 30 años, nada más lo voy a mencionar de referencia, de tecnología educativa que ha puesto en marcha la Secretaría de Educación, los ejes de la agenda digital educativa y lo que hemos venido haciendo en cada uno de los ejes y por supuesto pues lo que nos gustaría y de qué manera nos gustaría vincular al gremio de ingenieros e ingenieras en torno a la agenda digital educativa. Pues como les comentaba, en enero fue entregado al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Educación Pública la agenda digital educativa. Si pasamos a las siguientes láminas, por favor, la siguiente. La agenda digital es un instrumento integrador, la siguiente, a corto y mediano y largo plazo de todas aquellas políticas públicas en torno al uso de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el sistema educativo nacional. La siguiente y la siguiente también, por favor, exactamente. Aquí, pues bueno, el contexto en Iberoamérica. Para lograr concretizar y llevar a buen fin esta agenda digital educativa, nos dimos a la tarea de revisar muy diversas agendas. Por supuesto, no podía faltar el análisis de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, la ILAC 2018, donde se identificaron las diversas experiencias internacionales entre las que destaca de manera muy puntual Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y por supuesto la agenda digital
2025 de España. Nos pareció que pues, es un documento indispensable. Pero también como parte de este antecedente es que la siguiente revisamos los 30 años de tecnología educativa en México y particularmente en la Secretaría de Educación Pública. Aquí pues revisamos cada uno de estos proyectos que se han venido poniendo a disposición de los estudiantes, revisamos en algunos casos pues la eficiencia de estos proyectos y en otros por qué han fallado estos proyectos en el ámbito de la tecnología en la educación, pues hasta llegar al 2009, hasta el 2000, perdón, ya especificamos la creación de una agenda digital educativa como un sistema, como un ecosistema integral y no solamente de entrega de equipamientos, que eso nos parecía que ha sido parte de esta política que se había llevado en la Secretaría de Educación Pública. La siguiente, pues aquí vemos que, como les comentaba, por primera vez en la historia de nuestro país, esta agenda digital está incluida en la Ley General de Educación, lo que es a la vez, pues bueno, sin duda alguna, una responsabilidad y un reconocimiento a la importancia que tienen las tecnologías digitales en las tareas educativas. Y ahora voy a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a hablar de los diferentes ejes rectores de la agenda digital educativa y que hemos ido trabajando tanto en educación básica como en educación media superior, en algunos casos de educación superior, que también se mencionan aquí. Fundamental es para todo el sistema educativo la formación docente, actualización y certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales. Diseñamos un catálogo en competencias educativas digitales en donde ofrecemos más de 60 servicios formativos y hasta ahora llevamos pues prácticamente ya más de 1 millón de usuarios que han venido recibiendo esta formación en las muy diferentes cursos, diplomados, NUCs, MOOCs que hemos proporcionado a través de la plataforma México X. Hay que mencionar que también la creación de alianzas para la capacitación y actualización del magisterio han sido fundamentales. En este sentido, quiero pues mencionar la participación de Google, de Microsoft, de Telefónica, del movimiento STEAM, que también ha estado muy activo en estos meses de pandemia. Con la NUYES llevamos a cabo también un taller para hacer un diagnóstico y una alineación de las acciones en competencia digital docente en las diversas universidades. Fueron 3 talleres y la verdad es que aquí la participación de las universidades fue muy importante para llegar a diagnósticos muy puntuales, que no es el motivo de esta mesa, pero que con mucho gusto ponemos a su disposición. El segundo eje es la construcción de una cultura digital, y pasamos a la siguiente, por favor, en el sistema educativo nacional. ¿A qué nos referimos? A lo que es la alfabetización, la inclusión y la ciudadanía digital. Este eje 2 evidentemente tiene que ver con los planes y programas de estudio y hemos incorporado de manera transversal, si pasamos en la siguiente lámina, por favor, todo lo que son en los planes y programas de estudio, así como en los libros de texto, los contenidos relacionados con las habilidades, saberes y competencias digitales. También nos parece importante generar y generamos este documento que lo dejamos también aquí para su consideración, los lineamientos para el uso seguro de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. De manera muy específica, también aquí señalo el tema de Internet, dado que hoy hay mucha niños, niñas, jóvenes, adolescentes consultando el Internet, pero con sus claroscuros que también pues tienen muchas implicaciones. De ahí que también estamos desarrollando toda una campaña en civismo digital
con la Fundación Televisa, precisamente para alertar a toda esta población que no tiene conocimiento de las implicaciones, digamos, entre comillas, negativas del uso del Internet, que sepan que navegar en Internet puede tener ciertas problemáticas, sin duda enormes beneficios, pero también, como digo, una parte que puede ser muy dañina para nuestros niños, niñas y adolescentes. También desarrollamos un programa de inclusión digital de género, pues ya aquí ya lo comentaba el subsecretario Concheiro. La idea es en este terreno también ser inclusivos, porque vemos que efectivamente son las mujeres las que menos incorporan a estos temas. En el eje 3, pasando a la siguiente lámina, pues nos interesa muchísimo y estos meses nos han servido para trabajar muy arduamente sobre todo lo que es la producción, difusión, acceso y uso social de los recursos educativos digitales de enseñanza y aprendizaje. Aquí nos hemos dado a la tarea de producir, pues no solamente para las plataformas, sino de manera también muy puntual para el programa Aprende en Casa, pues todo lo que son estos recursos educativos digitales que nos parecen fundamentales para los niños, los jóvenes, los adolescentes, y que todos están alineados, hay que decirlo, a los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Un aspecto que nos parece importante resaltar es la conservación, preservación y digitalización y sobre todo reutilización de los recursos educativos digitales que tiene en su acervo la Secretaría de Educación Pública y que necesitamos con urgencia transferir a formatos digitales para no perderlos irremediablemente. También en este sentido hicimos este taller con la NUYES, la Secretaría de Educación Pública y la Agenda Digital Educativa para el diagnóstico y fortalecimiento de los recursos educativos digitales en las universidades. Es un taller que también arrojó, pues bueno, un muy buen sabor de boca. Por otro lado, el cuarto eje rector de la Agenda Digital Educativa tiene que ver con la conectividad, la modernización y la ampliación de la infraestructura TICAT. Aquí, pues bueno, parte de nuestro trabajo ha sido gestionar con las diferentes instancias del sector gubernamental el tema de la conectividad de Internet para las escuelas del país. La pandemia, pues bueno, vino a dejar en claro que más del 50% de nuestros alumnos, de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, incluso a nivel universitario, no cuentan con Internet. Y vemos que esto, pues, de manera muy puntual, nos puso de cara frente a una brecha digital muy, muy importante que si no cerramos, yo estoy convencida de que si este es el siglo XXI, que es el siglo XXI, que será digital o no será, pero también va a ser el siglo de la mayor desigualdad si no se cierra esta brecha de la conectividad. También pusimos en marcha la plataforma La Nueva Escuela Mexicana a partir del 21 de septiembre de este mes y que también esta plataforma tiene alineados todos los planes y programas de estudios. Tenemos hasta ahora, a partir, como decía, del 21 de septiembre, pues más de 10 millones de vistas a esta página, lo cual vemos que también pues ha despertado un enorme interés en el navegar por una plataforma destinada específicamente a estos temas. Quiero señalar que también con Microsoft pusimos en marcha, que lamentablemente no hemos podido ya concretizar, 3 laboratorios de Innovación, que así se le llamó este proyecto. 3 universidades de educación superior fueron equipadas completamente con tecnología de punta para poder capacitarse en temas como el cómputo en la nube, el Big Data, etcétera, temas que también tienen que ver de manera regional, y esto nos pareció que era muy importante, el de inteligencia artificial en Tijuana, en Baja California,
también tenemos otro en Veracruz y en Chiapas. Pero lo que más interesante resultó de esto es que también Innovación era un proyecto y terminó funcionando de mejor manera en esta pandemia, el proyecto virtual, de tal suerte que prácticamente todas las universidades o la gran mayoría de las universidades de todos los estados de nuestro país se han venido capacitando en innovación virtual, estos talleres virtuales que pensamos que en un momento dado serían quizás los menos interesantes, pues con la pandemia resultaron la mejor opción. Y eso que no lo pensamos desde ese punto de vista, sino que pensamos que sin duda alguna los físicos serían los que tendrían, pues bueno, un mayor interés y una mayor aceptación, pero bueno, afortunadamente también se pensó en llevar esta capacitación de manera virtual a una gran cantidad de universidades en nuestro país. El quinto eje tiene que ver con la investigación, el desarrollo, esto ya lo había comentado, lo de los talleres de innovación, desarrollo, innovación y creatividad digital. No podía faltar este tema, evidentemente, en una agenda digital educativa. Y aquí pues nos interesa muchísimo fortalecer los niveles educativos en los programas que tienen un enfoque STEM, en alianza con organismos empresariales, con la sociedad civil y con instituciones educativas y científicas del país. Y por supuesto, aquí ustedes tienen un papel, yo pienso que muy destacado. Tenemos hoy día también esta puesta en marcha de docentes extraordinarios en movimiento STEAM, que ya de hecho se entregó el programa a una maestra que nos dio mucho gusto también, de uno de los CEBETIS, el de Querétaro, se le entregó $1 millón porque concursó en este proyecto de docentes extraordinarios en movimiento STEAM, y nos dio muchísimo gusto porque la participación femenina también fue casualmente muy alta y eso nos dio mucha motivación. También tenemos hoy día el World Challenge Club, que es un proyecto que está enfocado a los alumnos de secundaria, y la idea es que sea un concurso y que al final los mejores proyectos puedan ser premiados con la entrega de iPads, teléfonos inteligentes, etcétera. Este programa se transmite a través de la televisión y a final de año ya entregaremos los premios a los estudiantes. También con la NUYES hicimos precisamente este taller para el desarrollo del Observatorio de Nuevas Profesiones en el entorno digital, que nos parece muy pertinente en estos momentos. Bueno, y aquí yo creo que por último, a mí me gustaría plantear algunos elementos de educación e investigación en ingeniería desde la perspectiva de la agenda digital educativa. Y queremos, no sé si todavía tengo ya casi no tengo tiempo, pero me gustaría nada más que pasemos, ya estamos fuera, ya estamos completando. Bueno, yo dejo mi presentación y ahí dejo algunas propuestas que nos encantaría a nosotros trabajar con la Academia de Ingenieros para ver de qué manera llevamos a cabo estas sinergias en beneficio y en abono, pues en estos momentos de pandemia, para el contexto de generar pues estas habilidades y competencias digitales tan necesarias en estos momentos y a futuro en nuestro país. Agradezco profundamente esta invitación de estar aquí con ustedes y quedo a sus órdenes, todo el equipo de la Dirección General de Televisión Educativa y de Aprende MX, para poder seguir trabajando conjuntamente. Por fortuna tenemos a Carmen también como aliada estratégica en este proyecto, así que pues muchísimas gracias a todos, a todas, y deseo el mayor de los éxitos en este Congreso Internacional de Políticas Públicas e Ingeniería en este año 2020. Muchísimas gracias. Agradecemos en todo lo que vale su participación, querida doctora Lidia, y tenga la seguridad de que estaremos en comunicación y tocando puertas para el trabajo conjunto. Sin más, cedo la conducción al maestro José Antonio Ramírez. Adelante, por favor.
Y gracias, muy buenos días. En la Academia de Ingeniería hemos estado trabajando los últimos años alrededor de lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial. Sí, y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de estas nuevas facilidades y posibilidades que se están manejando en todos los campos de la ingeniería y, por supuesto, en la educación es importantísimo. Un joven que entre este año a la universidad, dentro de 5 años que salga, va a encontrarse un entorno diferente y, por lo tanto, debe contar con las posibilidades para poderlo manejar. Y qué mejor para esto que hablar de Mostla, del mañana. Le agradecemos muchísimo a la doctora Berta Saldívar, que es directora de tecnologías para la educación del Tecnológico de Monterrey, que nos acompañe con su presentación relacionada con experiencias de innovación educativa para cursos de ingeniería usando realidad virtual del laboratorio Mostla, con el que cuentan ellos. Ella es licenciada en sistemas de computación administrativa y maestra en sistemas de información y con una amplia experiencia de más de 23 años en el campo laboral de tecnologías de la información y 16 en la docencia. Si nos hace favor, doctora Saldívar. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí con ustedes. Primero que nada, reitero mi nombre, Berta Saldívar. Tengo el gusto de representar al TEC de Monterrey. Soy la directora de Tecnologías para la Educación en la Vicerrectoría Académica. Y bueno, pues el día de hoy les voy a compartir algunos de los casos que hemos tenido. Tenemos un laboratorio de tecnologías educativas emergentes. En 2016, más o menos, empezamos con la parte fuerte de innovación con tecnologías educativas, y en 2018 nos dimos cuenta que era bien importante acercar a nuestros colaboradores y profesores esta gama de tecnologías emergentes, cómo las tecnologías de futuro podían ayudarnos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creamos este departamento que es Mostla, se llama, en náhuatl significa mañana. Y pues, como les comentaba, trabajamos con tecnologías de punta como biométricos, blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, impresión 3D, telepresencia, realidad aumentada. En 2019 quedamos como shortlisted de Reimagine Education, y bueno, nos fue muy grato ir a presentar el caso de cómo estas tecnologías tienen un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y trabajamos en 4 ámbitos. Con consultoría con profesores, van los profesores a Mostla y les damos un tour con esas tecnologías emergentes, y ellos han replanteado la forma de diseñar sus experiencias de aprendizaje. Tenemos impactos bien positivos, ahorita les voy a mostrar algunos de ellos. Hoy día me voy a enfocar mucho en los casos de ingeniería, por razones obvias, pero realmente han sido en todas las prácticas en donde lo hemos incorporado. También promovemos los proyectos interdisciplinarios, multidisciplinarios con estudiantes. Van los estudiantes a Mostla y además de la consultoría que les damos con esas tecnologías, pues también nos conectamos con compañeros de otras ramas que pueden enriquecer la idea que traen de proyectos, ya sean de clase. Discúlpeme, doctora, discúlpeme. ¿Su presentación desea que se la pasemos o la pasa usted? Yo la paso. ¿No la están viendo? No. Ah, caray. No. Es que sí está compartida, déjenme, perdónenme. Ahí tengo compartida la pantalla, no sé si la estén viendo. ¿No la ven? Blanco. Solo se ve blanco. No sé si pues me ayuden a pasarla porque algo está sucediendo con el Zoom. Quizás no tengo los privilegios suficientes. Me dice en qué... sí. Sí, porque ya le di compartir y todo, pero por alguna razón no la están viendo. El equipo técnico lo tiene también, quizás si nos pueden apoyar, por favor. Gracias. Sí. Gracias. Usted me dice para reiniciarme. Muy bien. Voy ahorita en la filminita número 3, en la 4, por favor. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que además de apoyar a profesores a rediseñar y replantear
experiencias de aprendizaje de sus clases y el diseño instruccional de sus cursos. También tenemos proyectos multidisciplinarios con alumnos. Ahí les damos consultoría para generar sus proyectos de clase o ideas particulares que traigan, los conectamos con otros estudiantes y potenciamos las ideas que traigan ahí para innovar y para que vean las tendencias del futuro, ¿no? Obviamente también proyectos de investigación que nuestros docentes quieran desarrollar, co-creamos con ellos o les apoyamos para crear sus ideas y proyectos institucionales. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí estos son proyectos institucionales que hemos a través de MOSLA empujado. A partir de 2018 empezamos con la emisión de títulos anclados a blockchain. Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de obtener como opcional esta credencial y bueno, al día de hoy hemos emitido más de 25,000 de ellas. Esto tiene parte de funcionalidades de seguridad, lo pueden compartir con empleadores, lo pueden compartir en sus redes de dar el título en el mismo momento en que las personas lo deseen. Con inteligencia artificial hemos generado asistentes virtuales, tanto para respuestas como uso de tecnologías educativas, como también disciplinares, uno específicamente en física, en que nuestros profesores entrenaron el chatbot, y bueno, pues les permite que los alumnos cuenten con asesoría las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el profesor se dedica y se centra mucho en el apoyo a sus estudiantes para cosas más relevantes, ¿no? Cursos I360 es un proyecto en donde un alumno, a lo mejor de un campus Chihuahua, se puede conectar a una clase en Monterrey tan solo con un visor y puede interactuar con sus compañeros de clase y sus profesores. Tenemos casos de realidad virtual colaborativa en donde se genera un entorno virtual y pues tanto profesores como alumnos a través de un avatar que ellos generan, entran al ambiente virtual, interactúan y generan dinámicas muy interesantes de clases. Y realidad virtual, que ha sido una de las tendencias más fuertes que hemos tenido, en donde tenemos, es un espacio de aprendizaje, aprovechamos parte de la transformación digital que estábamos haciendo en nuestras bibliotecas, y es un espacio, ahorita desplegamos en 2019 en 7 de nuestros campus, es un espacio en donde los alumnos van, y ahorita les voy a presentar cuáles son los motivos principales de asistencia. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues como les comentaba, hoy día les voy a comentar casos de ingeniería, pero hemos tenido casos de todas las escuelas, de nuestras 7 escuelas, incluyendo preparatoria. Y bueno, el impacto ahorita es alrededor de 4,000 estudiantes de diciembre de 2018 que abrimos al día de hoy. Más de 500 profesores han diseñado o rediseñado sus actividades de aprendizaje. Y pues algo que nos genera mucho orgullo son 165 proyectos de estudiantes que sin necesidad de una presión de un proyecto de clase asisten ahí, han creado. Ahorita les voy a presentar algunos de ellos. El impacto global es alrededor de 15,000 estudiantes, tan solo en el espacio de MOSLA Monterrey. Adelante, por favor. En 2019 hicimos una actividad tenemos una actividad que se llama Semana I, en donde todos los alumnos tienen una inmersión en algún reto. Y bueno, pues tuvimos 200 estudiantes y nos sirvió también de presentarles las tecnologías emergentes y que resolvieran retos de la sociedad con organizaciones civiles, con cuestiones de comunidades, impacto social. Y bueno, hicimos un estudio en donde se reveló que se potenciaba la competencia y curiosidad intelectual y pasión por el autoaprendizaje de los chicos. Ahí está la liga, se las dejamos aquí para que lo analicen. La siguiente, por favor. Esas son las zonas VR, que son los espacios de realidad virtual que están en bibliotecas. Si nos vamos a la siguiente, los principales motivos en los que el estudiante va, ahorita tenemos alrededor del 60% de los estudiantes van porque su profesor diseñó una práctica para ir a realizarla, pero algo que queremos seguir impulsando y que ahorita es un 38%, es esa curiosidad de los estudiantes por explorar nuevas formas de aprender, ¿no? Y pues en el estudio hay un 5% alrededor, de un 5% en que los estudiantes van a estudiar. Nos vamos a la siguiente, por favor. Esos son algunos ejemplos de implementación. Al siguiente, por favor.
Este es uno que no es de ingeniería, pero fue nuestro primer caso y es motivo de orgullo para nosotros. Fue nuestro primer caso de realidad virtual, en donde algo que encontraron es que era muy difícil que los alumnos de medicina entendieran en los sistemas del cuerpo humano. Y bueno, es en varias clases como sistema locomotor y digestivo, morfofisiología y biología del desarrollo. Los alumnos van y realizan prácticas bien interesantes en donde con el visor pues entran al cuerpo humano y analizan todos los sistemas. Nos vamos al siguiente ejemplo, ya empezando con los de ingeniería. Bueno, pues tenemos alumnos de clases en gráficas computacionales, los que hemos impartido este tipo de materias. Sabemos que es muy difícil que los chicos entiendan las dimensiones y bueno, pues aquí tienen la oportunidad los alumnos de generar con realidad virtual, crear modelos isométricos. Nos vamos a la siguiente. Este es un proyecto que en este año quedó shortlisted en Reimagine. El próximo mes estaremos presentando y es por medio de una visita guiada a nuestra planta de biodiesel con Video 360, pues tuvimos la oportunidad de que alumnos de otros campos en donde no tenemos planta de biodiesel, pues también vivan la experiencia y tengan una inmersión y una colaboración ahí con sus profesores a través de estos tours guiados. Siguiente, por favor. Este es otro de los cursos en donde hemos visto, por ahí hay un videito ahí abajo, en donde el profesor, es una práctica de grupo de enzimología, en donde el alumno y los profesores se meten al entorno virtual y el profesor explica ahí la clase y los alumnos están manipulando con los controles, las enzimas y entendiendo el comportamiento de ellas. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como verán, esos son ejemplos, esto ya es un ejemplo de casos de alumnos de ingeniería en donde colaboran y, por ejemplo, con Internet de las Cosas generan escape rooms que no solamente son utilizados para el engagement de alumnos de ingeniería, sino alumnos de otras disciplinas. Generaron esta dinámica y ha sido utilizada en varias escuelas como parte de actividades que llevamos a los alumnos para llevarlos a pensar de manera diferente. La siguiente, por favor. Doctora, ¿nos podría ayudar con conclusiones? Sí, claro que sí. Mire, gracias. De cuentas, ese es un proyecto, me gustaría comentarlo, porque también parte de las cosas que ha habido es colaboración de profesores con alumnos a generar ideas innovadoras. Estos chicos son de mecatrónica y generaron ya una empresa, un emprendimiento social junto con MIT y Harvard, en donde hacen órtesis y prótesis. A final de cuentas, y nos vamos a la siguiente para presentarles en la página de moda, nos vamos a las siguientes dos, por favor. Tenemos ya en la Academia de Ingeniería, han sido grandes promotores. Nos vamos a la siguiente filmina, por favor. Del uso en diferentes clases, como en ingeniería, en clases de química, de física. Entonces, como podrán ver, todas esas tendencias pueden incorporar, no sé si nos podemos ir a las siguientes filminas, por favor, para presentarles al final. Tengo por ahí un estudio en que me gustaría dejarles la liga del estudio que ya publicamos en un journal de ingeniería y mecatrónica, para que por favor se sientan cómodos en entrar y colaborar con nosotros en proyectos de investigación y en proyectos de aplicación de tecnologías emergentes. Tengo por ahí un par de minutitos, si me dan la siguiente, por favor. No se puede. Bueno, les agradezco mucho. Miren, la verdad es que este ámbito de las tecnologías emergentes es muy apasionante. Los invitamos a la Academia de Ingeniería que se reúna con nosotros y bueno, pues creemos que podemos crear muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Saldívar. Seguro que vamos a establecer procesos de continuidad a su presentación. Y ahora me permito presentar a ustedes al maestro Aristarco Cortés, que él ha venido trabajando en el proyecto de IDIT en Puebla, el Living Labs de Puebla, que yo tuve alguna vez posibilidad de conocerlo ya. Él es ingeniero industrial de la UNAM, tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas, y se ha enfocado básicamente a la coordinación de este proyecto, este importante y fantástico proyecto. Por favor, maestro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Me gustaría, bueno, muchas gracias por la invitación, Marina, a la academia. Hablar básicamente de 4 cosas. ¿Qué es el IDIT? Para que entendamos un poco de dónde venimos. ¿Qué es un Living Lab? ¿Cuál es la idea del Urban Living Lab de la Ibero Puebla? Y cómo estamos trabajando hacia la ciudad. El IDIT es un modelo único en Latinoamérica. Somos el makerspace más grande del continente, más de 8,500 metros cuadrados. Nosotros en Puebla trabajamos con un modelo que es, perdón, que es único. Todos los laboratorios de la universidad están en el IDIT. Entonces, todos los alumnos, los laboratorios no le pertenecen a la academia, le pertenecen al IDIT como si fuera una empresa que le da servicio a la universidad, y todos los alumnos utilizan las mismas máquinas y los mismos espacios para hacer sus proyectos. Entonces, esto provoca, nosotros nos dimos cuenta que la interdisciplina se tiene que provocar, hay que empujarla, no se da naturalmente en los proyectos. Y así creamos un ecosistema de innovación abierta que con tecnología de punta desarrolla soluciones para empresas y apoyamos a la educación. Los estudiantes nos ayudan a hacer estas de caja de engranes que empata la velocidad de la universidad, que a veces no es verdaderamente rápida, con la velocidad de las empresas. Y nosotros nos ayudamos de la academia y tenemos colaboradores que hacen estas soluciones y bueno, tenemos nuestros propósitos estratégicos. Somos un ecosistema porque no solo hay alumnos, ahí damos muchas clases de maestría, tenemos empresas que están hospedadas dentro. De hecho, varias de las iniciativas de innovación de muchas empresas están en el IDIT. Tenemos el banco digital de Volkswagen Financial Services estaba haciendo el IDIT justo hasta antes de la pandemia, que tuvieron que hacer recortes. Fábrica digital de Volkswagen, con Taurus, la parte de innovación de Taurus está en el IDIT, y así los alumnos pues trabajan en diferentes proyectos, tanto de investigación como de desarrollo de productos para las empresas. Algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, los arquitectos han estado trabajando mucho con los robots, junto con los ingenieros, hemos hecho impresión 3D, hemos hecho, bueno, tanto el escaneo como la aplicación de estos robots, hemos tenido artistas haciendo workshops. Este artista, por ejemplo, quería hacer Talavera con el robot, aprovechando la ingeniería. Hemos entrado a temas de realidad virtual. Este fue un proyecto que hicimos para Volkswagen, hicimos la digitalización de los tactos para Volkswagen, para el nuevo coche que está saliendo ahora. Aquí fue muy interesante porque bueno, lo están utilizando para capacitación y los ingenieros de Volkswagen se dieron cuenta que tenían una colisión. Aquí nos ayudaron varios estudiantes a hacer este proyecto y hemos tenido, bueno, de varias cosas, ¿no? El IDIT está pensado para los sectores clave de Puebla, que son metalmecánico, alimentos, automotriz, textil y interacción hombre-máquina. Por ejemplo, este fue un ejemplo muy interesante con la empresa FNC. Nosotros hicimos todas las nuevas salsas de San Marcos de los últimos 5 años. Los chiles, las cebollas, todo se hizo en el IDIT. El pago de San Marcos se pagaba a la empresa, se pagaban los laboratorios, pero también se le pagaba a los alumnos que desarrollaban los proyectos. Entonces, en forma de becas. Y bueno, hemos hecho lo mismo para Volkswagen. Esta es la sombrerera un rediseño para la sombrerera del Golf. Este fue con el Hospital del Niño Poblano, que hicimos esta fue una tesis para un aparato, para una operación compleja. Bueno, diferentes cosas. Hemos también nosotros hacemos muchas de las cosas que hay en el IDIT, las hacemos nosotros, los muebles. En el caso de la pandemia ahora, desarrollamos proyectos para que los alumnos pudieran utilizar virtualmente los laboratorios. Entonces, el alumno se conecta a las computadoras del IDIT, la computadora se conecta, por ejemplo, en este caso al PLC, el alumno desde su casa programa el PLC físico y hace su práctica físicamente. Él está viendo lo que está sucediendo en el laboratorio y lo mismo está sucediendo también con este caso con el robot Universal. El alumno lo programa desde su casa para hacer las rutinas. Hemos hecho cosas de arte con artistas.
digitalizamos y ayudamos a hacer la maqueta de Querétaro que está en la Alameda, la hicimos en 3 meses y hemos estado trabajando hacia la ciudad. Tenemos una incubadora de negocios de empresas de economía social que trabajamos con el Ayuntamiento de Puebla. Hemos incubado más de 1,300 empresas en un modelo que no solo va en la parte social, sino en la parte de negocio, de redes y de innovación a través del IDIT, que es el Fab Lab de Puebla. Pertenecemos a la red de Fab Labs del MIT. Tenemos muchísimos proyectos, algunos de los proyectos que hemos hecho con ellos. Y esta parte de salir hacia afuera de la universidad y de estar resolviendo problemas reales que están sucediendo en la comunidad nos lleva al tema del Living Lab. Tenemos mucha relación con el profesor Raúl Rojas de la Universidad Tecnológica de Berlín. De hecho, él ganó el premio al mejor profesor en Alemania, y él, junto con otras personas de la Tecnológica de Berlín, bueno, nos empezaron a animar diciendo hace algunos años que el tema de los Living Labs, laboratorios vivientes donde se hacían experiencias reales de los alumnos, pues estaba agarrando mucha fuerza en Europa. Y de ahí que comenzamos a idear nuestro propio Living Lab, porque coincidíamos con muchas cosas que nos estaban pasando en la universidad, que estábamos viendo en otras universidades, como que muchos de los desarrollos que se hacen jamás llegan al mercado. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos estamos resolviendo problemas que no existen, ¿no? Estamos desconectados al estudiante de lo que realmente está sucediendo. Y entonces, bueno, estos Living Labs nos dimos cuenta que resonaban mucho con el IDIT, con lo que estábamos haciendo en el IDIT, que era innovación abierta, que eran espacios de co-creación, que eran un ecosistema, que no solo se limitan a una sola disciplina, y entonces nosotros desarrollamos el concepto del Urban Living Lab en la Ibero Puebla. A través de la red de Fab Labs, esta red internacional, entramos a un movimiento que se llama Fab City junto con el Ayuntamiento de Puebla, que lo que busca es para el 2054 cómo las ciudades se vuelven autosuficientes en la producción de todo lo que consumen. Y estábamos buscando una transformación que fuera social en el fortalecimiento del tejido social, una reapropiación del espacio público, la reintegración de la riqueza en el territorio y la revalorización de los medios de producción. Y así sacamos el concepto del Urban Living Lab, que es un ecosistema de experimentación avanzada para la co-creación de medios deseables de vida futura, utilizando la tetrahélice, pero ya más en un tema de ecosistema. Eso es importante porque tradicionalmente, bueno, se habla mucho de la tetrahélice, pero de pronto, al momento de hacer un proyecto, se convierten en compartimientos estancos y la academia va por un lado, la sociedad va por un lado, el gobierno va por un lado, y cuando haces un tema de ecosistema, la solución tiene que salir de forma conjunta. Esta es toda la idea de los espacios del Living Lab. Ya está construida esta parte, que es un espacio donde los chicos pueden poner tiendas de los productos que ellos están haciendo y donde se puede hacer intercambio para ver si efectivamente su producto tiene ventas. Este espacio es el del edificio del Living Lab, que bueno, ahorita hay un agujero ahí de 10 metros de profundidad que durante la pandemia tuvimos que detener. Y bueno, es un espacio donde hay un laboratorio de futuro y donde se pueden monitorear todas las actividades que se desarrollan en el Living Lab. El modelo es muy parecido a Design Thinking. Este es un modelo que hizo un alumno que quiso hacerlo como muy, muy, muy orgánico. Pero lo importante del Living Lab es que no trabajes solo en la universidad. La idea sí es que tengamos espacios internos donde los estudiantes puedan interactuar y los productos puedan ver si funcionan en la vida real, pero lo importante es salir de la universidad hacia la ciudad. Así, con esta experiencia que tenemos ya de las empresas de economía social, donde hemos trabajado en las regiones más pobres y más violentas de Puebla, porque ustedes no están para saberlo, pero el municipio con más pobres en el país es Puebla. Entonces tenemos las zonas mucho más ricas y las zonas más pobres. Y entonces la universidad, en esta salida, ya tenemos 2 brazos fuera. Uno que le llamamos Casa Ibero, que está en un barrio que paradójicamente se llama Valle del Paraíso, que está justo en la frontera del río
está Valle del Paraíso, la zona más pobre de Puebla, y pasando el río está Lomas de Angelópolis, que es la zona más rica de Puebla, al nivel de la zona a nivel de Monterrey, o de las zonas más ricas. Y ahí estamos haciendo procesos de innovación frugal con la comunidad. Estamos armando, ya capacitamos en fabricación digital a un grupo principalmente de mujeres en Casa Ibero, para que ellos puedan desarrollar a través de este Fab Lab soluciones en la ciudad junto con nuestros alumnos. Y el otro espacio que hicimos fue, ayudamos a una cooperativa de artesanos a crear el Fab Lab en Analco, en el centro de Puebla. Y desarrollamos el proyecto de Fab City, que es el Distrito Creativo Centro, que es revitalizar los barrios originales de Analco, La Luz y El Alto en Puebla. Trabajamos con el ayuntamiento, especialmente en Analco. Aquí está el Fab Lab de Analco para revitalizar la zona. ¿Por qué aquí? Porque el 30% del barrio está en el piso. Todo lo que ven aquí son techos caídos en estos barrios. Esto ha provocado violencia, esto ha provocado drogadicción, esto ha provocado, hay un montón de robos. Todas las partes rojas en el barrio las condiciones de vida justo al lado del centro de Puebla pues son estas, ¿no? Y ahí es donde queremos incidir con nuestros alumnos. Esta señora vive a 50 metros de Casaguayo, que es donde está el gobierno de Puebla, y ahí es donde queremos incidir con ingeniería, pero también de manera conjunta con otras carreras, con humanidades, con comunicación, con arquitectura, con diseño, para que atacar esto que llaman wicked problems, ¿no? Son problemas muy complejos que se tienen que atacar de varios puntos, y donde la ingeniería pues va a resolver problemas que realmente requieren ser resueltos. Aquí están mis datos, si quisieran contactarnos, con mucho gusto. Somos un centro de innovación abierta, ahí entran 6,000 personas a la semana, entonces nos encanta tener gente y nos encantaría pues poder colaborar con ustedes o con la gente que esté interesada. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas de hoy, al doctor Concheiro, a la doctora Lidia Camacho, a la doctora Saldívar, al maestro Aristarco Cortés. Nos quedan unos minutos interesantes para poder conversar, estos conversatorios que siempre son interesantes. Me pareció clave que se abrió con este tema social y económico de la voz del doctor Luciano, y también cerramos ahora con el maestro Aristarco, con ese énfasis, con ese acento que nos preocupa tanto. Pero por otro lado, vean cómo la doctora Lidia y a su vez la doctora Saldívar nos convocaron a este uso exhaustivo, creativo de las tecnologías. Hay varias felicitaciones. Estamos además con una intervención interesante de Álvaro San Pedro, que además de agradecerle al doctor Luciano, él nos remarca que le hizo ver la necesidad de la diversidad de ingenierías y de fortalecer zonas como el Istmo para un crecimiento educacional y cultural al mismo ritmo que se le está dando al impulso de la industria de la refinación del petróleo. Y por otro lado, bueno, hay algunas inquietudes sobre la doctora Berta, pero que ya nos compartió este link al artículo. Y me gustaría, en todo caso, no sé qué opinen nuestros compañeros, José Antonio, la doctora Carmen, que pudiéramos conversar con los cuatro, sobre todo en este tema de la pandemia, ¿no? Estas aportaciones que ustedes hicieron, vistas a lo que es sus realidades, desde donde están mirando, desde donde mira un subsecretario, desde donde miran líderes como la doctora Saldívar y el maestro Cortés, cómo están aprovechando y viviendo, aunque pudimos sentirlo un poco, este país, cómo está trabajando y resolviendo a partir de todas estas capacidades que nos da la ingeniería y estos retos que también se nos imponen enfrente. Adelante, empezaríamos con el doctor Luciano. Y anda por ahí todavía. La doctora Camacho se disculpó, pero porque tenía una reunión con el secretario. Quizás, Carmen, el subsecretario está en las mismas.
El doctor Luciano también se encuentra ahorita ya en una sesión de trabajo, sí, con motivo de su actividad específica, ¿no? Entonces, y pudiéramos iniciar con nuestros otros panelistas mientras le consulto y comparto con él cuál sería el elemento por parte de la Secretaría, ¿no? Gracias. Perfecto. Pues adelante, doctora Saldívar. Muchas gracias, gracias Marina. Pues la verdad es que gracias a la tecnología hoy día pues pudimos dar continuidad académica. La verdad en tiempos anteriores pues hubiera sido impensable poder dar una continuidad. Creo que ha sido, en el caso por ejemplo nosotros de tecnologías emergentes nos ha permitido además pues no perder del todo esa interacción con los estudiantes, por ejemplo, la parte de simuladores, la parte de realidad virtual, seguimos con los alumnos que así es posible también interactuando. Ha sido muy retador para todos, pues todos ustedes saben, hemos estado muy en contacto, compartiendo experiencias, pero creo que se ha hecho un gran trabajo, sobre todo los profesores han sido unos guerreros que han sacado la casta, para dar esta continuidad. Y obviamente, pues las tecnologías nos han ayudado de manera fundamental a hacerlo y obviamente el ingenio del profesor. Yo quisiera resaltar esto porque la tecnología per se solamente es el medio, pero el ingenio del profesor es el que ha permitido cómo estas tecnologías pueden aportarle para que no se pierda del todo la experiencia tan rica que tenían los estudiantes en nuestras instalaciones. Entonces, pues ahí es un aplauso para todos nuestros docentes que han estado al pie del cañón y pues muchísimas felicidades. Nos consta todo esto que nos cuenta, doctora. Vimos a su rector muy activo en sus comunidades usando el Facebook. Vimos cómo desplegaron todo su equipo de salud, ¿no? Toda el área de salud de su institución al servicio de su comunidad y de la comunidad en lo extenso. Y bueno, pues siempre en esta Academia de Ingeniería nos inspira mucho el trabajo que hace su institución. Y demos ahora la voz al maestro Cortés. Muchas gracias. Es muy interesante y me gustaría retomar un poco lo que comentó el doctor Francisco Concheiro en la importancia del tema de la diversidad. Porque realmente lo que nos dimos cuenta con esa experiencia del IDIT y lo que nos lleva al tema del Living Lab es justamente que estábamos resolviendo problemas que no existen, ¿no? O problemas que nos imaginaba, que los ingenieros se imaginan. Los ingenieros son muy buenos solucionando, pero a lo mejor no somos tan buenos pues encontrando qué hay detrás de una necesidad. Entonces, cuando tú involucras a gente de la sociedad, a gente que está viviendo el problema, la señora esta que vimos ahí, bueno, pues sus principales problemas es que no tenían agua. Ahí en el centro de Puebla, o sea, uno decía, oye, que necesitaba limpiar el agua que tenía en una pileta para resolver sus necesidades. Y esos son los problemas que estamos teniendo de todos los días. Y entonces ya pones un ingeniero y pones a gente, a diseñadores y a gente de otras áreas a solucionar un problema real o a encontrar problemas que tiene la gente. En el barrio del Alto, por ejemplo, tuvimos el problema de la gente es que durante mucho tiempo vivió del turismo y el turista ya no se acercaba al barrio del Alto. Por esto que se volvió, pues hay un proceso de gentrificación en ese barrio, de pérdida de identidad, y ahí los ayudamos con unos elementos para volver a atraer a la gente. Eran unos elementos que tocaban Qué chula es Puebla cuando se acercaba a la gente, ¿no? Es interesante, pero llamaban mucho la atención porque estaba... Entonces, bueno, la diversidad, no hubiéramos llegado a eso si no hubiera habido la gente que tenía la necesidad, si no hubiera habido, por ahí había una psicóloga que realmente entendió cuál es el problema. Nos hemos encontrado que la gente de sociales tiene mucha más sensibilidad para entender cuál es el problema y para que el ingeniero pueda atacar una cosa que sea real, ¿no? Y problemas locales, porque lo que nos estamos encontrando es el problema del empleo. El problema del empleo, independientemente que ahora la pandemia está muy fuerte, lo que estamos viendo es que las empresas que tradicionalmente empleaban a nuestros ingenieros o nuestros trabajadores especializados,
pues están prescindiendo de ellos a cambio de la automatización, ¿no? O sea, si ustedes entran a la nueva nave de Volkswagen es como Terminator, o sea, literal. Por turno hay 15 robots por trabajador. O sea, ustedes ven un trabajador y por ahí quitando el polvo para que salga la producción, nada más. Y toda esta mano de obra calificada pues tiene que dedicarse a otras cosas y nosotros tenemos que provocar estos nuevos trabajos. O sea, nos dicen que los trabajos van a aparecer con las nuevas tecnologías, pero nosotros tenemos que provocar que aparezcan. El trabajo de la doctora Berta es excepcional en ese tipo de cosas, para que aparezcan estos nuevos trabajos, para que esta gente, esta idea de la Fab City, de cómo volvemos a traer a la producción a las ciudades, con con esta habilidad que tienen nuestros trabajadores, en inglés se llama craftsmanship, lo que pasa es que se traduce como artesano y en realidad no son artesanos, ¿no? Son craftsmen, son gente que sabe hacer cosas y que puede resolver los problemas locales si nosotros hacemos ese trabajador 2.0 que puede utilizar las tecnologías, que puede utilizar soluciones de ingeniería. La verdad es que pues, es muy interesante conocer puntos de vista, conocer lo que están haciendo más gente, pues justo para hacer un ecosistema, Marina. Sí, de eso se trata. Justamente Aristarco nos pregunta Luis Jiménez Ángeles de cómo generar estas sinergias multiinstitucionales en proyectos como el MOSLA, por ejemplo, que nos señalaba el Tecnológico Monterrey, sin compartir con el público que en la Academia de Ingeniería tenemos un programa de educación y de investigación. Estamos aquí el secretario, que es el ingeniero José Antonio Ramírez Vidal, y una servidora a cargo de este programa, donde la gran mayoría de los miembros de la Academia se han matriculado para aportar, porque estamos muy interesados en cómo transformar la enseñanza, ¿verdad? Y el aprendizaje, sobre todo, en ingeniería, esta apuesta de formación de ingenieros. Y les hemos compartido a quienes nos han preguntado por casos ejemplares que no pueden perderse la oportunidad de visitar el IDIT que tú encabezas, Aristarco, porque es un ejemplo paradigmático tremendo de cómo debemos mirar ahora la reestructura de los espacios, esta convergencia entre lo económico, ¿no es cierto?, social. Ustedes trabajan con el ayuntamiento, están trabajando, haciendo territorialidad, ingeniería con territorio en el quehacer de los proyectos, además muy maker, desde el más sencillo de los espacios maker hasta estas apuestas de Fab Labs, ya de ciudad, ¿no? Entonces, esta mirada amplia que tiene el IDIT, que les caracteriza, queremos importarla a todos nuestros ecosistemas universitarios, de ser posible, de que nos sigan inspirando. Y nos ha dado permiso el subsecretario de que la doctora Carmen, que es muy querida al interior de nuestra Academia de Ingeniería, pues pueda responder un poco también en esta conversación a nombre de la SEP. Por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, dando continuidad a lo que decía la doctora Marina y el maestro Aristarco, por supuesto, o sea, efectivamente se requiere esta territorialidad en el sentido de la aplicación de la ingeniería en cada una de las esferas sociales, ¿no? Si bien toda esta mente de la parte abstracta que nos muestran y que nos permite las matemáticas para poder solucionar problemas de una manera más eficiente, es fundamental poderlas colocar en un tema de aplicación práctica. Mencionaba el maestro Aristarco algo muy interesante, decía un trabajador 2.0, ¿no? Desde la Secretaría estamos hablando acerca de la sociedad 5.0, es decir, generalmente hemos hablado como la educación 4.0, ¿no? O como la industria 4.0, que tiene que ver con esto que mencionaba la doctora Berta, ¿no? De toda la utilización de las tecnologías de información, ¿no? Llegando a educación 4.0, ¿sí? Que es precisamente esta aplicación, este aprovechamiento que tendremos del uso de la tecnología, pero algo fundamental es qué tipo de sociedad queremos, cómo no estamos viendo, o sea, la industria 4.0 retoma y arrastra un poco a la educación 4.0 que tenemos que tener, pero lo estamos planteando desde la Secretaría de Educación Pública un poco diferente. Es decir, la sociedad
5.0, la sociedad, el tema de la sustentabilidad, el tema de los elementos, nos tiene que decir qué tipo de industria queremos y qué tipo de educación queremos. Este tema de incorporar la diversidad cultural tan grande que existe en nuestro país es fundamental. Yo quisiera en un minuto nada más mencionar la importancia que tienen las instituciones de educación superior en el país en este tema de la pandemia, porque tenemos más de 60,000 acciones documentadas que se han hecho desde marzo a la fecha de todas las universidades e instituciones de educación superior públicas que han transitado en estos temas de pandemia. Ninguna ha cerrado, todas han hecho un esfuerzo muy, muy importante para irse de una manera muy rápida de la educación presencial a la educación virtual. Y esto, debemos ser también autocríticos, no del todo ha sido eficiente, porque los que sabemos del tema efectivamente no es nada más impartir la misma clase que tienes en educación presencial para irnos ahora a educación virtual. Se requiere que los pedagogos nos acompañen, se requiere de un elemento que genere, como nos mencionó ya la doctora Saldívar, cómo la utilización de las tecnologías de información y las herramientas se incorporan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no ha sido tan sencillo, sin embargo, no hemos parado. Entonces, creo que esta pandemia está enseñando a las instituciones de educación superior a una habilitación digital rapidísima. Los profesores y las profesoras tenemos mucho que hacer en la materia, ¿sí? Y en la incorporación, por supuesto, de las tecnologías de una manera eficiente, de una manera, de la manera correcta, ¿sí? Como ya vimos aquí dos ejemplos muy importantes, tanto de Puebla como de Monterrey, y el trabajo que se está haciendo desde la SEP con Aprende en Casa. Entonces, sin más, yo quisiera reconocer pues a todos los profesores y profesoras que han estado, a pesar de todo este tema, en la pandemia, tratando de que sus alumnos no deserten, ¿sí? Porque si bien tenemos un proceso de deserción, ahora con este tema, sin duda el índice lo prevemos que va a ser mayor. Incorporar programas de tutorías ha sido muy importante para darle seguimiento a los chicos y a las chicas, que no se nos vayan a ir, que no retomen, que no se vayan por otro espacio, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en la materia de la incorporación de las tecnologías a este fascinante proceso del aprendizaje de las ingenierías. Gracias. Marina, ¿estás en mute? Sí, ya vi que me limpié. Siempre nos pasa. En un minuto, si nos regalan Aristarco, Berta, José Antonio y Carmen, ¿no? Su mensaje final, quizás en este espíritu de cómo generar estas sinergias multiinstitucionales que nos marca Luis Jiménez Ángeles. Yo quisiera tocar un punto que se me hace fundamental. La experiencia del Tecnológico de Monterrey seguramente establece un cambio en la eficacia de la educación, y con esto seguramente un cambio en la forma en que un joven que salía hace 5 años del Tecnológico de Monterrey ahora va a salir con una mejor preparación, con una mejor visión de lo que viene. Ahora, esto es una isla, ¿sí? Y aquí va a Carmen, ¿sí? ¿Cómo llevar esto a todas las universidades públicas del país? Y yo creo que ese es un gran reto que debemos de buscar. Pero vamos, están ahí los dos extremos, y yo creo que Berta acaba de establecer puentes para que esto se pueda conseguir. Gracias. Berta. Sí, pues con mucho gusto. La verdad es que hemos colaborado con varias instituciones, compartiendo experiencia. Ahí en Anuyes, con el Comité de Tecnología Educativa, estamos de manera activa participando. Y bueno, pues encantados de tejer estas redes de colaboración. La verdad es que si algo hemos aprendido con la pandemia es que la colaboración es fundamental. La verdad, el camino que algunos ya recorrieron, ¿por qué todos tienen que sufrir lo mismo? A final de cuentas, nosotros tenemos también una ventaja de 30 años de educación virtual, de la universidad virtual que teníamos, nuestros programas digitales, y eso también nos hizo aprender rápido, y experiencias como el sismo en México, en Ciudad de México en 2017, nos dieron como un entrenamiento muy a fuerza, pero
convencidos de que la colaboración es el puente para generar un mejor México, una mejor sociedad. Y bueno, encantados de participar con otras instituciones. Tenemos colaboración con varias de ellas en proyectos de investigación, en proyectos de co-creación, en clases entre dos docentes y impartiendo. Entonces, pues invitarlos, digo, obviamente ahorita no nos podemos invitar a las instalaciones, pero el próximo 14 de diciembre, esa última semana para nosotros laboral, pues vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Innovación Educativa, el CIE, y bueno, invitarlos a participar también. Vamos a tener una parte que va a ser virtual, una parte va a ser también abierta, entonces invitarlos a que entren ahí y a tejer redes de colaboración, y encantados de participar con ustedes, claro que sí. Gracias, Aristarco. Pues también me preguntaba si el IDIT está abierto. Estamos abiertos al público, hay mucha gente que trabaja ahí, y yo quisiera agregar a lo de la doctora Berta, nuestra experiencia para comenzar a trabajar juntos, para hacer estas sinergias, es comenzar con un proyecto chiquito, un proyecto baliza, un proyecto faro, que te vaya diciendo cuáles son los problemas que se van a presentar antes de hacer un gran proyecto. Nosotros estamos súper abiertos a trabajar en todo este tema. Doctora Carmen, el día que quieran visitarnos o que quieran que podamos hacer algo. Nosotros hemos trabajado con el Tecnológico de Huauchinango, por ejemplo, hemos trabajado con el de Huejotzingo también. Entonces, estamos muy, muy abiertos, tienen chavos muy buenos. De hecho, tengo algunos chavos de ustedes que trabajan conmigo. Y pues vamos haciendo equipo, porque la innovación les va a ocurrir una idea, sino creemos en las instituciones y en la gente trabajando junta en un problema que valga la pena. Gracias, Carmen. Bueno, en las universidades nos enseñan a aprender en comunidad. Entonces, en ese sentido, pues cuenten con que la Secretaría de Educación Pública estará tocando las puertas, no solamente de estas dos grandes instituciones que acaban de presentar sus trabajos, sino también de toda la Academia de Ingeniería y sus miembros, y que tienen mucho que decir en ese sentido a la Secretaría de Educación Pública. Es cuanto, gracias. Pues gracias a todos. Innovación, colaboración, comunidad, tecnología. Nos vemos en el próximo Congreso Bianual. Siempre tendremos una mesa que tenga que ver con educación y con investigación en ingeniería. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.